¿Qué hubo, queridos? Entren, bien puedan, pasen que está abierto. Buenas tardes, pues, mijos. Hoy no venimos a dar clase ni a montar ninguna función. Venimos es de visita. De esas visitas que empiezan con un ¿cómo le va? Y se alargan hasta que el café se enfría. Y esta vez la visita es bajo buena sombra, bajo el famoso árbol raro, ese en el que se juntaban los habladores, los poetas y escritores a arreglar el mundo a punta de palabra. Y vea, y ese espíritu sigue hoy en día vivo gracias al GELA, el Grupo de Estudios Literarios y Lingüísticos de Antioquia. Y estos muchachos se han venido encontrando y ya van por la tercera versión del coloquio Bajo el Árbol Raro. Y nosotros, desde la Saeta, nos arrimamos con gusto a esta conversa para ser parte de su sombra dentro de nuestro ciclo de montoncito de cosas. Hoy el tema es disque la literatura rionegrera y para eso tenemos a dos filólogos. Luis Miguel Zapata, bienvenido. Y también Andrés González, por supuesto que del GELA, que han venido cuidando este árbol y haciéndolo florecer con sus coloquios. Ah, y por ahí está también José, querido, que ese no se queda callado el berraco, ¿eh? Y está listo para sacar la información a este par. Así que entonces, bien puedan, siéntense, que aquí la silla no es de adorno, es para conversar. Y el que se sienta, se acomoda en la historia. Bienvenidos a este espacio de Montoncito de Cosas, nuestro podcast en vivo de parte de la Saeta Laboratorio Creativo. Gracias a todos los asistentes, a Luismi y a Andrés por aceptar esta invitación, ¿cierto? De venir a este espacio a conversar acerca del árbol raro de Río Negro, una leyenda casi que en esta ciudad. La idea es que podamos conversar, tener una conversación amena, larga, que lo puedan disfrutar luego en nuestras plataformas para que se los oyen, lo compartan. Y quisiera empezar pues para que le compartamos de pronto a las personas que no saben qué es eso del árbol raro, cuál es esa leyenda, qué es el árbol raro, pues, cómo hace parte de la historia de Río Negro y de la historia literaria del municipio. Muchas gracias, José. Bueno, como tal, cuando se refieren al árbol raro, hablan de la especie endémica Licania salicifolia cuatrecasas, que está ubicada en Tutucán, en las afueras, y pues es una especie única. Es un árbol muy difícil de reproducir y bueno, digamos que es patrimonio botánico de Río Negro y del mundo. Ahora bien, su vinculación con el pasado literario del municipio viene de es casi anecdótico, ¿no? Sí, viene como tal de un artículo que escribió Jairo Tobón Villegas en el 2004 que se llama Juan José Botero, el poeta y el académico, si no estoy mal, y él hace una referencia como una alusión romántica a que bajo la sombra de este árbol raro se reunían los poetas y escritores de Río Negro durante el siglo XIX, y pues allí estaban Juan José Botero, Juan Cancio Bombilla, Ricardo Campuzano, Abraham Salazar, entre otros. Digamos que, bueno, esto se podría asumir como algo anecdótico porque realmente no hay ninguna fuente o no hay ningún vestigio que nos permita asegurar que efectivamente había como tal una tertulia allí. Sin embargo, a mi modo de verlo, esto se podría asumir como el árbol raro, como el florecimiento de las letras en Río Negro al final del siglo XIX, que finalmente dio sus frutos en los primeros medios impresos, como lo fue el Estudio de 1869, definitivamente La Golondrina de 1882 y asimismo como el proyecto editorial que intentaron hacer Manuel Arbeláez, ¿cierto? Con sus primeras
publicaciones de escritores de Río Negro en 1899, que fue La Matilde de Juan Cancio y la autobiografía de Juan José Botero. O sea, que sigue siendo una leyenda, ¿cierto? El árbol raro está como entre anécdotas que podemos aún hoy pues tener presentes. Es una rareza, digamos, a nivel botánico y a nivel mundial. Este árbol, ¿cierto? Es único en el mundo. ¿Y qué temas creen ustedes que se discutían en esta tertulia de literatos rionegreros e intelectuales que se reunían a pensar, a charlar, a escribir? Había política, lo que más los movía era la literatura, era simplemente un lugar de encuentro. ¿Cómo creen que era ese espacio? Yo siento que aproximarse a ese ambiente literario de finales del siglo XIX, inicios del XX, tiene que hacerse rescatando la tradición oral que hubo en nuestra región mucho tiempo, y es que no haríamos mal imaginándonos a estos señores efectivamente reunidos bajo el árbol raro con sus tiples, improvisando coplas, ¿no? Sin embargo, todos eran muy activos intelectualmente, y en esa época pues ser un hombre de letras era ser un hombre de todo en mucha medida. El que escribía también era militar y político, y tenía pues unos proyectos estéticos propios. Y particularmente yo creo que Juan José Botero es un ejemplo excelente de ello, en tanto sus iniciativas literarias, sus búsquedas lo llevan a la prensa, y la prensa era el lugar para todo eso, para la poesía que escribían estos poetas. Tenemos un pasado muy lírico. Para los cuadros por entregas, ¿no? Pero también para los artículos de opinión y para el tratamiento de las cuestiones políticas que siempre atraviesa el ejercicio del escritor, ¿no? Sin embargo, quisiera como apuntar algo, y es que durante esta época los periódicos y los proyectos editoriales buscaban justamente alejarse de la política debido a los distintos estragos que dieron las guerras civiles. Sin embargo, yo siento que en todos los poetas, particularmente en Ricardo Campuzano y Juan José Botero, siempre hay la sátira y como el comentario crítico frente a lo que está pasando. A lo mejor en Juan Cancio igual, él tiene un poema cuando va a la guerra, porque él va a la guerra de las escuelas en 1877, y definitivamente esto le causa un desengaño y hace que su obra, en comentarios muy breves, igual se vea permeada por comentarios negativos hacia los conflictos bélicos. Digamos que muchas veces también en la historia pues, literaria de Antioquia se ha visto una búsqueda propia de separar como las producciones literarias de todos los otros sucesos, ¿cierto? Salen revistas específicas de literatura en Antioquia que empiezan pues como a decir, aquí solo recibimos obra literaria, no vamos a hablar de noticias, no vamos a hablar de pasquines, no nos importan las opiniones acerca de determinado tema, a pesar de que sus obras literarias de alguna manera contenían temas políticos, sátira, de alguna manera, pero que hacían parte también del lenguaje propio de eso que llamamos lo antioqueño en su momento, ¿cierto? Como la picaresca, y una forma también muy propia de contar la realidad, ¿cierto? La encontramos en Juan José Botero y en muchos otros literatos. Y lo discutíamos también ayer en la segunda versión de Montoncito de Cosas, de cómo el teatro mismo también se volvió un espacio en el que se podía contar la ciudad y la sociedad desde otros puntos de vista, incluso con jocosidad. Bueno, se llegó el cafecito. Ese punto medio entre el saludo y la confesión.
Se toma despacio, se sopla al borde de la taza y mientras tanto las palabras se asientan. Bueno, Luismi y Andrés ya nos mencionaban varios nombres que estaban rondando ahí alrededor del árbol raro, ¿cierto? Que hacen parte de nuestra vida literaria. ¿Qué otros nombres o cuáles son esos nombres que marcan la historia literaria de Río Negro y que deberíamos pues, todos tener presentes, que de alguna manera son un poco esquivos o opacos en la historia de nuestro municipio y que sería importante mencionarlos, ¿cierto? Y su trabajo también. Hay bastantes. Realmente, si uno se pone a mirar el panorama de lo que se ha escrito en Río Negro y de lo que se ha escrito, de lo que han escrito rionegreros, y uno se encuentra diferentes inclinaciones estéticas y en diferentes momentos de la historia de Colombia. A lo mejor quisiera darle un espacio a dos mujeres, Graciela Montoya y Domitila Botero de Molina, que a lo mejor están bastante olvidadas y no se han leído sus cuentos. Asimismo, creo que pues, a principios del siglo XX está el diplomático Laureano García Ortiz, que su obra particularmente es ensayística, y el gran Vladislao. Bueno, hay autores que ya son míticos en esa identidad rionegrera y que aún así pues necesitan de relecturas para que su hacer sea algo más que la figura, el sticker que le ponemos al patrimonio, ¿no? La obra de Baldomero sigue teniendo muchas actualidades para nosotros. En estos días que digitalizábamos la obra de Ricardo Rendón Bravo, nunca tan vigente la sátira política. Eh, Baudilio Montoya es un poeta que a nivel nacional es bastante reconocido, pero que nosotros no solemos reconocer como rionegrero, a pesar de que es nacido acá. Que él se radicó en el Quindío y Y tiene es una obra el bastante poeta de extensa. Quindío. Por ahí nos encontramos también a un nadaísta rionegrero, Rodolfo Puerta, con La locura mística de Aniceto, del círculo personal de Gonzalo Arango, ¿no? ¿Quién más? Es que hay muchos, por ejemplo, Arturo Echeverry Mejía, que fue bastante censurado en su tiempo, también es una figura importantísima, y su novela Marea de Ratas es bien particular, y yo creo que en ese panorama de lo que se escribió durante la época de la violencia, definitivamente es una obra relevante. Yo creo que, precisamente con Marea de Ratas uno evidencia esta cuestión de, bueno, hay una literatura muy, muy local, muy de las colinas verdes de Río Negro, pero después están estos escritores como Arturo Echeverry Mejía que apuntaban a una escena literaria de lo nacional y a narrar la situación del país que Arturo Mejía no concebía otra forma de hacerlo que viviéndolo por experiencia propia. Él fue ante todo un aventurero y con Marea de Ratas siento que no es un elogio ligero el decir que es una novela de la época de la violencia que merece un lugar en el panorama nacional de las letras y de la historia de la literatura. Es una muy buena novela, breve, concisa, se las recomiendo mucho. Hay que anotar el nombre Marea de Ratas. Ahorita Andrés mencionaba que existe de pronto una literatura con una identidad muy local, ¿cierto? Las colinas verdes, de pronto algunas temáticas comunes. ¿Creen ustedes que existe alguna identidad en la literatura rionegrera o habría que dividirla por épocas, pues como por temporalidades, donde podamos decir esto es lo que de alguna manera la identifica, la podríamos categorizar en algún tipo de estilo? ¿Hay un estilo común? Pues en el afán de los estudios literarios, yo consideraría que pues, se podría segmentar, digámoslo, por épocas y por inclinaciones literarias, pero que hay una identidad común o la búsqueda de una identidad particular no es algo complejo de responder.
Yo, a partir de la lectura, más bien pobre, ojalá tuviera yo un bagaje mayor al respecto, he podido encontrar voces heterogéneas entre sí que o establecen un diálogo afectivo y nostálgico con la identidad rionegrera o pretenden escindirse completamente de ella. Y en ese sentido tenemos un espectro de los escritores más bucólicos, más románticos. Aún tenemos voces actuales como la de Elsie Ríos Buitrago, que nos hablan de ese Río Negro del campo, de ese siéntese, ¿sí? Que está abierta la puerta. Y después hay otras voces que ven ese pasado hidalgo, hijo de algo, de Río Negro y describen con nostalgia el cambio que ha habido. Y yo siento, me aventuraría a decir que hay una crisis en esa identidad rionegrera y hay una búsqueda no muy bien lograda de narrarlo. Ayer comentábamos la necesidad, o bueno, la curiosidad por una novela o unas historias contemporáneas que narren el Río Negro que está en nuestro contexto inmediato. Y siento que esa novela urbana aún está por llegar, aunque la aproximación que hace Diego Alexander Gómez con Mi perro Boris no es un poeta nadista, es muy interesante. Dicen que un traguito aclara la voz y suelta la lengua, así que sirvan que esto apenas se está poniendo bueno. Sí, llegó el momento. Bueno, en esta sección compartimos un trago tradicional de Antioquia o de la región, ¿cierto? Para dar a conocer también esos licores que hacen parte de nuestra tradición. Esto es Candela de Santa Fe de Antioquia, el whisky criollo, le llaman allá, hecho a base de caña, maíz y puesto luego en barricas quemadas que le dan como un sabor característico. Parto por acá. Bueno, salud. Antes, como que quería tocar algo que tocaron ambos, y era, pues han mencionado tres mujeres dentro de la literatura rionegrera, ¿cierto? Digamos, en mi revisión también sobre Juan José Botero, siento que la figura de la mujer tiene un papel protagónico en sus propias historias, pero entonces, ¿qué papel cumple también la mujer en la historia de la literatura rionegrera? O sea, ¿qué tan presentes están? Y pues, digamos que para la época, ¿cierto? Existían revistas literarias específicas para mujeres, por ejemplo. Entonces, ¿cuál era el papel de la mujer en esa historia de la literatura rionegrera, en ese movimiento? Pues, como lo mencionaban, pues está el caso de Gabriela Montoya y de Domitila Botero de Molina, pues que ambas publicaron en revistas y medios impresos. En Dotimila, pues particularmente participó en las revistas Sábado y Letras y Encajes, pues que eran espacios de sociabilidad femenina. Sin embargo, yo tengo particularmente referencias más actuales de las mujeres que escriben en Río Negro. Particularmente en este momento pienso en tres, aparte de Elsie Ríos Buitrago. Está la profesora Nidia Vargas, que tiene 3 libros, Versos para Dios, Hijo de mi alma, pues en los cuales ella aborda la muerte de su hijo y pues como todo ese proceso de duelo, eso es bastante bello. Asimismo,
Margarita Duque Ortiz, pues que escribe bastante poesía y es una gestora cultural del municipio, y la profesora Claudia Arbeláez, que tiene un libro muy bello que se llama Manual para ver llover, de 1999. Entonces yo creo que sí, pues las mujeres actualmente han cumplido un papel importante, y digamos que se han atrevido a escribir en este contexto, a pesar de que hay muchísimas dificultades. Realmente en Río Negro no hay una, no sé, una cultura editorial, y digamos que eso dificulta mucho la publicación y la difusión de sus obras. Sí, tenemos un ecosistema literario bastante precario para la conservación, para la continuidad de las ideas. Eh, Uno va a los libros que se editan hoy en día, que se editan muy artesanalmente, pues pero no pasan por un proceso editorial completo y son publicados a partir de una litografía. Eh, y pensar en esa condición actual, que no hay un sistema editorial que sostenga la producción literaria en el municipio, y contrastarlo con el hecho de haber sido uno de los primeros lugares en Colombia que contó con una prensa, ¿no? Nos habla también mucho de esa esencia rionegrera que está como algo estancada. Hay una promesa que nunca se terminó de desarrollar eh, sí. Ayer hablábamos del decaimiento, pues como que de alguna manera podemos pensarnos en una vida cultural muy floreciente en algún momento de la historia de Río Negro, pero que había ido decayendo poco a poco hasta llegar a la hora. Iba justo a eso, o sea, ya era difícil escribir en el siglo XIX, ¿cierto? Pues contar con prensas para, para poder publicar era un hito. Y muchas veces estas prensas compartían en los espacios de impresión con otros papeles que no hacían parte de los periódicos o de los temas literarios, sino que nos hemos encontrado desde la Saeta con nuestras investigaciones en que en algún momento publicaban: hoy no sale la revista porque la prensa está ocupada con papeles del Estado, no vamos a publicar esta semana, ¿cierto? Y eran contados los números que salían. Pero entonces la historia sigue sucediendo aún hoy con las facilidades que existen de pronto para la impresión. Les quería preguntar, ¿cómo creen ustedes que se ve la ciudad de Río Negro en esas historias que se cuentan en su literatura? ¿Qué tan presente está, no sé, la ciudad misma, o son, digamos, historias un poco más íntimas, ¿cierto? Desde lo personal de sus autores. Pues bueno, volviendo a los autores del siglo XIX, definitivamente Juan Cancio Tobón en La Matilde, leyenda histórica, hace una descripción de los campos del Tablazo, ¿cierto? Digamos que todo ese romance histórico ocurre allí, pero bueno, como lo mencionaba Andrés, todavía es algo muy bucólico del campo, describir los ríos, las flores, etcétera, que yo creo que todos los testimonios de los viajeros que, que, que estaban acá en Río Negro refieren al campo, a las flores, a lo bello que era el jardín en Río Negro. Sin embargo, en el siglo XX tenemos un caso muy particular, y es el de don Rafael Echeverry, que particularmente tiene 15 libros, y la mayor parte de esos libros transcurren en Río Negro. La novela Sonia, Juntos los dos, La Mosca, todos ocurren en Río Negro, y él retoma pues particularmente el Tablazo porque él también era de ese corregimiento luego Vereda, pero sí, él toma el parque también de Río Negro como un sitio emblemático para que sucedan los acontecimientos y las tramas de sus libros. De nuevo,
la ausencia de una voz que se ocupe del Río Negro moderno, ¿no? Que se dedique a dar cuenta de esos cambios y de esos deslices identitarios por los que estamos atravesando. Eh, Siento que también es problemática la identificación que un artista o un escritor pueda sentir con su territorio en un contexto de globalización, donde las identidades tienden a la homogeneización entre todos, pero precisamente por eso quizás es necesario que haya una voz que diga, aquí hay algo propio, ¿sí? Interesante hacer esa lectura de la literatura de Río Negro en clave de cómo se ve la ciudad. Es posible, pero es una tarea muy fragmentaria. Ay, el chismecito. Nadie lo confiesa, pero todos lo disfrutan. Aquí no se trata de hablar mal, no, 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 sino de hablar sabroso, de esos cuentos que se pasan de boca en boca y que quién sabe, hasta pueden resultar verdad. ¿Cuál es la anécdota o historia más curiosa que ustedes conozcan acerca de esa historia literaria de Río Negro? Puede ser en clave pasado, ¿cierto? En términos del árbol raro, ¿cierto? Bueno, pues en primer lugar, yo mencionaría pues el caso de Rafael Echeverry, que es muy particular que él mismo haya publicado sus libros. Hace poco nos contaban pues que él pagaba por todos los libros, pues no recibía ayuda de ningún tipo, que de hecho los imprimía en Publicaciones San Antonio, si no estoy mal. Entonces sí, aproximadamente son 15 libros, incluso algunos con un segundo tiraje, y pues es un caso muy particular, pues es algo que al menos en otros municipios yo no he podido observar, como esa inclinación literaria por, sí. Y, y pues otra anécdota, digámoslo, que pues yo he podido encontrar en mi investigación sobre Juan Cancio Tobón Villa es su muerte. Juan Cancio Tobón Villa al parecer murió de forma repentina, y antes de morir escribió unos versos, ¿cierto? La plegaria, que es bien interesante porque digamos que él empieza a nombrar el tópico de estar en la noche o perderse en la noche del olvido desde mucho antes, y pues esto lo retoma en 1904. Él muere en julio de 1904 y pues lo hace solo. Entonces él escribe un poema que se conserva. Permiso. Plegaria. Ilumina, Señor, mi entendimiento. No permitas, gran Dios, que la locura hunda en la noche tétrica y oscura la santa luz que alumbra el pensamiento. Tú conoces el bárbaro tormento, la terrible, la insólita amargura que hoy atormenta mi conciencia impura y pesan en mi espíritu sediento. Sin pan y sin hogar quedan mis hijos en esta tierra de amargura y duelo, a males y dolores tan prolijos. Manda, Señor, un rayo de consuelo, oye de tu Hijo la doliente queja. Tú que das miel a la pequeña abeja, alimento a la hormiga laboriosa y nido al ave de la selva umbría. Trae a mis hijos y a mi pobre esposa el pan de cada día. En cuanto a mí, Señor, no más te pido que levantes mi espíritu a otra esfera o lo hundas en la noche del olvido. Ush. Poetas románticos, esa relación con la muerte es muy fuerte, pero Fuerte, pues es bastante oscura, no sé,
Sí, pues definitivamente Juan Cancio en ese panorama de los autores del 19 es quien abandera más ese romanticismo, digámoslo, pues, influenciado como por Lord Byron, que es bastante oscuro, melancólico, pesado, a diferencia de Ricardo Campuzano y Botero, pues que eran más festivos y más cómicos. Entonces, sí. Siento que de alguna manera abordan, pues como tienen dos, o sea, son dos líneas tajantes acerca de cómo escribir, ¿cierto? Pues, tengo más cercanía con Juan José Botero, pues, con su escritura un poco más festiva, jocosa, ¿cierto? Como que, aunque tiene algunos poemas, su poesía seria, ¿cierto? Que abordan de pronto temas un poco menos jocosos. Pero esto está... Esa es una verdadera plegaria. Cortavenas. Sí, sí, sí. Bueno, siempre llega el momento en que alguien dice, ya nos vamos, pero resulta que nadie se va. Así son las despedidas buenas, las que se estiran como el último sorbo de café. Si ambos tuvieran que resumir en una palabra el legado del árbol raro en Río Negro, ¿cuál sería esa palabra? Yo me atrevería a decir que, bueno, tengo dos palabras en la mente. Malogramiento y nostalgia. Incertidumbre. No sé, a mí se me... Pusimos pesimistas después de a mí se me ocurre una analogía botánica, si cabe. Eh, y respecto a esa rareza de nuestro Licania Salicifolia cuatro casas. salicifolia, folia, hoja. Respecto a este árbol y la dificultad que ha habido para trasplantarlo, porque le sacan esquejes, le sacan hijos y es muy difícil llevarlos más allá de cierto punto, me parece que el florecimiento y la cultura literaria en Río Negro ha sufrido un poco el mismo destino. Ese árbol raro que hubo en un punto y que fue uno de los centros intelectuales y culturales del país y que estuvo eh, eh, involucrado tan fuertemente en el advenimiento de lo que sería nuestra nación, ¿no? Ese Río Negro clavado en el pasado heroico. Y después intentos de sostener esa gloria pasada, pero pocos frutos siento que ha dado. Como diría Misia, no pelecha. No, Sí. pelecha. La impelechable. Pero sabes que no se pierde nada por seguir tratar de sembrar sombra. ¿Y qué creen que nos queda de eso? Pues de esa época de pronto florida, de la cultura en Río Negro y que podamos, digamos, rescatar acerca de ese gran movimiento cultural, literario, artístico que existió en algún momento y que pues, de alguna manera ustedes desde el GEL han estado escarbándolo. eh, Se oyó un grito en la calle y no era cualquiera, era de esos que marcan el rumbo del pueblo. Los debates literarios se mezclaban con los gritos del pueblo, con la política y también con las noticias. no respondamos la pregunta, no. Eh, bueno, yo siento que la investigación y el tratar de entender la literatura como una cuestión viva, no es la literatura el libro en la estantería o la historia que se cuenta de pasada, sino la literatura situada,
la literatura en la relación que establece entre las personas y entre la memoria colectiva de una ciudad. Yo siento que la ficción, porque son las historias, más allá del formato del texto escrito, lo que sustenta una literatura, existe y tiene un sentido solo cuando es compartida y solo cuando es realmente un patrimonio vivo. Y, y ese es el sentido que yo veo en investigar, como reactualizar, reinscribir las obras en un circuito, volver a hablar de ellas es mantenerlas vivas y darle un sentido. Eh, y yo siento que el aprendizaje ha sido la necesidad que existe de que esos espacios subsistan y se sigan dando. Y en ese sentido me pone distópico pensar en cómo van o cómo van desapareciendo esos lugares de reunión donde nos contamos entre nosotros mismos lo que es ser de aquí o la historia del vecino, que también es patrimonio. Sí, no sé, lo que te decía, la necesidad de seguir sembrando sombra, aunque no peleche al inicio. Mm, ¿Qué más política que es? sí, sí, a eso iba, o sea, como lo mencionas, pues como que de alguna manera desde la literatura nos podemos contar a nosotros mismos, contar de dónde venimos y qué somos, pero también contar la historia del vecino que al fin y al cabo termina siendo político, ¿sí? Termina pues sí creando una política, una verdadera política en el sentido de la palabra, ¿cierto? De cómo la sociedad participa en la creación de eso, de pronto de una conciencia colectiva de ese florecimiento. ¿Cómo creen ustedes que esos sucesos políticos o hechos históricos influyeron en la literatura rionegrera a lo largo de la historia? ¿La marcaron? ¿Habían influencias ahí que de pronto de alguna manera marcaban el ritmo de qué era lo que se escribía? ¿O había una burbuja literaria en sus escritores? Pues yo creo que a finales del siglo XIX y principios del XX sí está bastante presente, porque además la figura de José María Córdoba siembra en Río Negro un pasado glorioso. Pues el mismo Juan Cancio Tobón Villa tiene muchos poemas, bastantes, en los que la figura heroica es ese héroe de Ayacucho. Y pues sí, definitivamente en esas épocas las guerras civiles marcan mucho lo que se escribe, y todos esos acontecimientos, pero yo creo que a partir de los 60, los 70 comienzan a haber algunos silencios, al menos desde nuestra investigación. Esos años, digamos que son oscuros hasta ahora, pues no hemos encontrado mucho. Bueno, sí lo hay en prensa, pero Exacto, a eso iba, el rastreo de eso está en prensa, y en prensa es el artículo de opinión, que ya tiene unos tintes más cargados ahí respecto a una agenda política o una retórica de confrontación entre dos frentes, ¿no? El bipartidismo y la patria boba es el eterno sino de Colombia. Y si uno se pone en la tarea, es posible ver cómo, por ejemplo, se replican esos conflictos que hay a nivel nacional en nuestra localidad. La batalla de Cascajo, por ejemplo, la guerra de la panela entre Marinillos y Río Negros es eso, el confrontamiento. Y bueno, eso sí tiene un eco claro en la literatura, aunque en nuestra contemporaneidad se aborde desde una nostalgia, desde un extrañamiento por lo que es Río Negro con respecto a ese pasado, o desde la indiferencia no se aborde.
Vea pues, ya van diciendo que se van, pero yo los conozco. La conversación se les va a pegar en la ropa como el olor del café. Y cuando salgan a la calle ya verán que sigue hablando sola, metiéndose por las esquinas y colándose entre las bocas. Así que váyanse pues, pero váyanse hablando. Luis me mencionaba que en ese rastreo que han hecho, ¿cierto? Existe mucho en el siglo XIX, ¿cierto? Siglo XX, inicios. Hay luego una época oscura, pues, o opaca, en los 60s. ¿Qué está pasando hoy en la literatura rionegrera? Pues que podríamos hablar también del presente. Hay nuevos árboles raros que estén sucediendo. Pues yo creo que definitivamente hay muchas iniciativas literarias y culturales por ahí en el municipio, muchos clubs de lectura, de escritura, en cafés, en bibliotecas y asimismo como autores que en su mayoría son poetas. Sí, Andrés me corrige, sí. No ha sido nuestra especialidad la narrativa. Lo mismo que dice Luismi, yo creo que hoy en día hay muchos gestores y siguen existiendo esos nichos donde se reúne la gente alrededor de la palabra. Sin embargo, siento que hablar de un movimiento literario vigente o de una corriente que nos permita decir, en Río Negro hay literatura, es complejo, es una camisa de 11 varas, y siento que más que los escritores, que por falta de escritores es por falta de lectores, o por falta de un circuito que nos permita identificarnos entre nosotros y hacer literatura en sociedad, que, reitero, tiene que ser un ejercicio colectivo o es onanismo. La ñapa es ese regalito final, la frase que queda sonando, un recuerdo, una cita o una invitación. Si nos pudieran dejar una frase de alguno de estos autores rionegreros que ustedes han revisado, ¿cuál sería esa frase? Vamos a citar a Baldomero Vladislao Sanincano, de un cuento que hace parte de la colección Pesadumbre de la Belleza. Precisamente el cuento Pesadumbre de la Belleza. Los contextualizo para que no quede tan suelta la cita. Es un cuento muy interesante, muy jocoso desde ese espíritu de lo que hacía Juan José Botero. Y el Baldomero, que no era escritor de cuentos, era ensayista, coge a un personaje de su perfil, un intelectual, que recibe la visita de un amigo que está empeñado en contarle la historia indignante, cómo le tocó irse en un bus muy lleno, ¿sí? en una vereda ahí, total. aguantando huecos. Y que las cosas del destino quisieron que se subiera una muchacha muy bonita al bus y no hubiera dónde sentarse. Y entonces al señor le tocó primero hacerle un huequito para ver si cabía ahí, no. Después de varias desacomodadas, pues se la llevó sobre las piernas, muy a su placer. Pero los primeros 15 minutos tenía con qué deleitarse, se veía, le veía el perfil, pero no era posible hablar con ella. Y él usa esta apología casi como una forma de reflexionar que la belleza, y en este caso para nosotros la cultura, es pintada y es retratada históricamente con una sensación de levedad. Vemos los velos volando de las dríadas en la pintura clásica, ¿no? Pero que cuando uno tiene la belleza o la cultura sobre las rodillas, uno se da cuenta de la pesadumbre de la belleza, ¿no? De que
uno constata que hay una dimensión más que se está escapando en cómo nos retratan las cosas. Y para eso rescato esta cita. Y sin embargo, la belleza cuyas formas me ocultaban el paisaje y se posaban sobre mis rodillas era de una gravedad estable y perentoria. Pesaba con el rigor material de los cuerpos más densos y con la persistencia moral del remordimiento. La belleza es grave, de una gravedad manifiesta e ineludible. La estética ha menester de una revisión mediata y completa sobre la ingravidez de esa apariencia encantadora de los objetos. Wow. La pesadumbre, la belleza. Yo estaba pensando en otra cosa. Pues no, pues sí. Como que me remitía no sé, pesadumbre. Pues, o sea, no a la gravedad en serio de la belleza, o sea, como el peso mismo de la cualidad, pues no sé, de alguna manera. Creo en ese momento que es importante el trabajo que están haciendo desde el Grupo de Estudios Literarios y Lingüísticos de Antioquia, desde el GELA, que aceptaron esa invitación. Siento que es importante volver a revisar y a mover los espacios literarios en Río Negro, ¿cierto? Volver a florecer el árbol raro de alguna manera, que podamos estar bajo esa sombra y que nos permitamos reunirnos y conversar sobre estos temas. Me voy pues, con un montón de títulos de alguna manera por revisar, ¿cierto? Que de pronto uno cuando empieza a revisar literatura o tiene acercamientos a ella, empieza por afuera, ¿cierto? Miramos la casa del vecino, la casa ajena, y todavía hay muchas personas y muchos nombres y cosas pequeñitas que podemos estar revisando y que tienen un valor no solo histórico, sino también literario, que puede, no sé, rescatarse. Muchas gracias al Grupo de Estudios Literarios y Lingüísticos de Antioquia por esta invitación, pues por aceptarla. A Confama por acoger pues como este espacio, el montoncito de cosas de la Saeta Laboratorio Creativo, nuestro podcast en vivo. Esperamos pues que estas no sean nuestras 3 únicas sesiones de este podcast, sino que podamos de alguna manera seguir echándole cosas al montoncito. Al equipo técnico de la Saeta, Laboratorio Creativo, a Diego Alexander Castaño y a Santiago Villegas, que han estado detrás de la producción toda esta semana pues del evento, a Juanda Rodríguez, que está en el sonido, a Esteban Valencia y Camila Henao en la cámara, desde Rueda Libre Cine, que nos acompañan desde La Ceja. Y una invitación pues abierta a todas las personas que están aquí, a los que nos escuchan, y es a la programación del tercer coloquio Bajo el Árbol Raro, que tendrán programación a partir de hoy hasta el sábado. Hoy inician con Noche de Cuentería en el Porvenir. Están reviviendo otro espacio, digamos, desaparecido dentro de la palabra viva en Río Negro. Y el día de mañana, invitados todos a la obra Quiero ser gato, un homenaje que hacemos a Juan José Botero, a ese autor, poeta, dramaturgo, periodista, militar, como lo mencionaban ahorita. Pues eran personas que estaban dedicados a una vida social, política y cultural mucho más amplia. No sé si tengan algunas palabras finales desde Luismi, desde Andrés, para cerrar este espacio. No, José, antes muchas gracias a ti y a la Saeta Laboratorio Creativo por entablar esta conversación y esta alianza que es tan importante actualmente. Muchas gracias. La naturaleza del libro es el movimiento. No sirve de nada cuando está acumulando polvo en una estantería. Gracias. Diría yo que hay que tener en cuenta lo que le pasó a Río Negro en el tema de la industrialización cuando llegó la industria, y que eso trajo mucha gente y generó una situación que hizo que se volviera una ciudad industrial.
por eso también pasó que la ciudad perdió identidad. Mi papá se llama era Gabriel Obregón Botero, nieto de Juan José Botero, que entre otras tiene mucha obra que no se ha publicado y que sería muy importante porque tiene muchos personajes de Río Negro. También tenía toda esa parte de literata de Juan José. Y el tema fue ese, en la época de los 60 entra toda la parte de la industrialización a Río Negro y entra también una parte de la urbanización, del urbanismo. Entonces la ciudad pierde identidad, que me parece muy interesante ahora pues con todo esto que se han hecho de rescatarle lo de Juan José Botero, la cantidad de personas que hay, de historiadores, de poetas, y de pronto una palabrita que me sonó ahí es que si cuando hablamos, dejamos de hablar de escritores, dejamos de hablar de poetas y los volvimos gestores culturales. Yo creo que eso es un error, es que gestor cultural es una persona completamente distinta a hablar de poeta, de escritor, literato. Entonces, al volvernos con ese tecnicismo de gestor, ustedes se referían, es que es una gestora al hablar de una escritora, es una gestora al hablar de una poetisa. No, es que son dos mundos distintos, son unas creaciones diferentes. Entonces, los identificamos a todos en un solo punto. Hablando un poco de la historia del árbol, que también es una historia, digamos que para mi papá era supremamente importante. Mi papá nació en el año 3, en 1903, y era el nieto más querido de Juan José Botero. Y era la historia, y parte de la preservación del árbol es la historia que mi papá tuvo, que esa finca era de Luis Anín, que antes de que la comprara Confama, cuando Confama la compró, ese árbol iba a desaparecer para el ingreso de Cofama, y eso fue lo que trató mi papá de hacer, la protección del árbol, porque el abuelo lo traía a mostrarle el árbol, de la historia que el árbol tenía, de que era un árbol. Y ahora fue que supe por José que al árbol como que le han logrado sacar una planta o un retoño, y no sé si se ha podido crecer o no, porque la historia que mi papá siempre tenía de Papá Juan era que el árbol no daba semillas, que era un árbol que no tenía forma de traerlo, y esa es la historia también de la preservación del árbol. Y me parece muy bonito también oyéndolos a ustedes, es crear esa idea de que el árbol es la unión de la cultura, de la unión de la poesía, la unión, y yo creo que es preservarlo y generar como esa idea del árbol para generar hoy también. Entonces, todo esto que ustedes hacen, que me parece supremamente interesante, pero el tema de la industrialización y el tema del urbanismo fue lo que yo creo que en la época de los 50, 60 le pasó a Río Negro. Y por eso, no sé, mi papá decía, es que Río Negro, ¿cómo te parece Río Negro? Muy bello, por hablar del municipio de Bello, que no tampoco tiene identidad. Entonces, eso al perder, y también pasó una cosa, que fueron los incendios que hubo en la plaza, toda una serie de circunstancias, pero se perdieron la cultura de la calle de las carnicerías, la cultura de las zapaterías. Es que a nosotros nos traían a Río Negro a comprar los zapatos, porque la industria de la zapatería era una belleza y eso no existe nada. Se perdió completamente porque entró toda la industria que vino textil, Coltejer, todo lo que trajo la Nacional de Chocolates, todo esto, y también con la historia del aeropuerto, al traer tanta gente, todo eso se perdió poco, pero yo creo que ustedes están haciendo una obra un trabajo muy interesante. Que justo ayer estábamos tocando el mismo tema en el conversatorio, pues llegamos como a la misma conclusión, hablando acerca de la historia del teatro en Río Negro justamente, era que, digamos, Río Negro es una ciudad
de población muy arraigada, ¿cierto? Fue una ciudad de población muy arraigada, con un arraigo fuerte a la tierra, ¿cierto? Con la llegada de la industrialización empiezan a suceder cosas y es que justo estábamos hablando de eso ayer, era como de alguna manera a las personas del campo se les cambia el campo por la fábrica y empiezan a cambiar las dinámicas sociales al interior del territorio y terminan de alguna manera no solo desarraigando a las personas de sus tradiciones, sino también atrayendo migración desde otros lugares, personas sin algún tipo de arraigo en el territorio. Eso sumado también a los intentos prolongados por borrar la historia, ¿cierto? Los incendios del parque de alguna manera contribuyeron a ir destruyendo cada vez más ese patrimonio que existía y hablábamos también de la forma en la que se construían los espacios urbanos, ¿cierto? De que hay espacios urbanos que invitan a habitarse y hay espacios urbanos que no. De alguna manera, desde la planeación urbana del territorio se ha ido, digamos, perdiendo la manera en la que nos encontramos en las plazas, nos encontramos en las calles. El Parque Banderas, que justo es el lugar que hoy el Grupo de Estudios Literarios y Lingüísticos nos está invitando a habitar, fue un espacio habitado durante muchos años por, ¿cómo se llama el colectivo? Pánico Escénico. Pánico Escénico. Era un teatro al aire libre, un lugar que ya tenía pues era habitado constantemente, ¿cierto? Era el último viernes de cada mes, un lugar de encuentro de rionegreros masivo, o sea, con cosas muy interesantes. Ese parque lo renovaron y desapareció todo rastro de lo que allí hubo, ¿cierto? Y esas personas no nos volvimos a encontrar, ¿cierto? Que nos encontramos en ese espacio, no encontramos otro lugar para reunirnos y en esos encuentros de literatura viva, de alguna manera, de palabra viva. No sé, Luismi y Andrés, ¿tienen algo por...? No, pues muchas gracias por el dato. Pues sí teníamos esa noción de lo que pasó en los 60. Realmente no nos atrevemos a plantearlo porque realmente pues todo lo que hay en prensa y no es todavía como un medio, pues particularmente La Mañana y La Nueva Mañana son medios impresos a los que nos hemos acercado, pero Abuelo de Pájaro realmente no sé si tú tengas algo por... No, me generó inquietud la separación que haces del gestor y el poeta. No porque no reconozca que el poeta es poeta y el gestor es gestor, sino porque yo pienso que la escritura en personas como Juan José Botero es una extensión natural de todo su hacer social, ¿cierto? No es que él dice, quiero ser un gran literato y me voy a dedicar a hacer literatura, sino que hacer literatura era su forma natural de intercambiar historias con los demás. Y en ese sentido yo siento que la labor del poeta y del escritor contemporáneo hoy en día es muy cercana, sino fundamentalmente ligada a la del gestor cultural, porque estamos en un espacio donde hay que pelearse esos lugares para la literatura, y si el escritor o el poeta no puede gestionar por su cuenta o no está en una red en la que se haga la gestión de esos eventos, termina siendo poeta para sí. Y ahorita que señalábamos que Mara es también gestora, es porque ella ha procurado también esos espacios, desde la autogestión de su escritura y desde la gestión de otros espacios donde se generan esos espacios para la literatura que son inseparables del ejercicio. Pero sí, eso. Ay, vea pues tan hermosos, pero ya se nos enfrió el café y se nos vino la noche encima, pero la conversa, eso sí, quedó buena y sabrosa. Así pues que hoy dejamos aquí otro montoncito de cosas, palabras, risas, silencios, historias que se arriman unas con otras. La puerta queda pues, queridos, entreabierta, el café puesto y el próximo cuento ya anda buscando su silla. Nos vemos la próxima con otro tinto, otra historia y quien quita con un par de cosas más para echarle a este montoncito. Vayan pues con Dios y la Virgen, queridos.